Cordiales saludos a todas aquellas personas que nos están acompañando en esta encrucijada, y hoy vamos a tocar el tema de lo que es las pinzas. Esta es una de las pinzas que se acostumbra a utilizar en alta costura. Yo les voy a hacer una exposición de cómo se resuelve esta pinza y después les voy a hacer una exposición de unas modificaciones que yo personalmente le he hecho a esta pinza y el por qué se la he hecho. En este diagrama podemos apreciar que hemos reservado esta línea, este círculo que nos representa a todo el perímetro del busto. En esta zona se encuentra ubicado el pezón, que lo ubicamos de acuerdo a la separación del centro frente y a una altura en donde él va a quedar reposando. ¿Qué es lo que siempre se nos ha enseñado? Se nos ha enseñado que cuando vamos a resolver las pinzas, en este caso la pinza que va hacia la cintura, lo que hacemos es que inicialmente colocamos la regla en el punto del pezón y nos vamos hasta la línea de la cintura. Si supuestamente la pinza que vamos a construir tendría 3 centímetros, en un ejemplo que estamos elaborando, lo que haríamos sería que colocaríamos en este punto, llevaríamos hasta el centro, hasta el punto del pezón, y en el otro llevaríamos desde el punto del pezón hasta la cintura. Este tipo de pinza se utiliza cuando lo que estamos elaborando no necesita la definición perfecta del busto, sino que simplemente lo que queremos es que aquí se produzca un volumen, pero que no demarque perfectamente el busto. Entonces, este tipo de pinza la podemos utilizar así triangular para pinzas que se utilizan en camisería o en blusas sencillas. Como se puede apreciar, este perímetro del busto está delimitado por una línea que es la línea de la submamaria, que la pueden apreciar aquí. Esta es la línea de la submamaria, es decir, hasta aquí comienza, hasta aquí llega el tronco y a partir de aquí comienza la volumetría del busto. Pero resulta que de todas maneras, como el cuerpo femenino no es totalmente rectangular, sino que es un poco trapezoide en esta zona, lo que hacemos es que de estos 3 centímetros que están aquí, si quisiéramos que el molde encajara en la línea de la submamaria para que de esta manera me definiera a mí la volumetría del busto en esta área, lo que hacemos es que no lanzamos la pinza desde el punto del pezón en forma triangular hasta la cintura, sino que tomamos los 3 centímetros en la cintura y lo llevamos hasta la línea de la submamaria, pero no con 3 centímetros, porque si le colocásemos aquí 3 centímetros, estaríamos reduciendo en la línea de la cintura la misma distancia que en la línea de la submamaria. Y como le decía, el cuerpo de la mujer de todas maneras es un poco trapezoide, entonces es más la distancia que se hay que recoger en la zona de la cintura que la que hay que recoger en la zona de la submamaria. Entonces aquí vamos a utilizar los 3 centímetros de la pinza que vamos a utilizar para este ejemplo, pero en este punto de la submamaria solamente vamos a utilizar 2 centímetros y medio. De esta manera angostamos un poquito la construcción de la pinza. Trazamos una línea recta que pase por el pezón, y esta línea recta es la línea que nos va a definir la separación de esta pinza. Si este es el pezón, si la separación de pezón a pezón es, por ejemplo, 18 centímetros o 20 centímetros, entonces esta separación de aquí para acá se contaría. Y esta sería la línea que delimitaría esta distancia. Es decir, que en el centro frente vamos a medir también exactamente la misma medida que hay del centro frente hasta el pezón, que del centro frente en la zona de la línea de la cintura hasta este punto para construir esta línea. Esta es las pinzas de forma triangulares. Ya ustedes pues van a ver que cuando se construyen las pinzas
automáticamente se producen unos efectos, porque lógicamente al reducir esta parte o al unirla, pues este diámetro va a disminuir un poco, porque él enseguida va a conformar la tridimensionalidad del busto. Vamos a comenzar entonces a analizar cómo se construye la famosa llamada pinza de alta costura. ¿Y qué busca la pinza de alta costura? La pinza de alta costura lo que busca es generar en la parte baja del busto un volumen, es decir, una curva, de tal manera que esta pinza llega hasta aquí y de aquí para acá se va a medir la mitad de la medida del radio de copa. Este radio de copa que hemos utilizado aquí es de 9 centímetros. Entonces, la mitad de los 9 centímetros es 4,5. Miren que ya en esta pinza no vamos a llegar la línea hasta el pezón, sino que lo vamos a llegar hasta la submamaria y vamos a generar este punto en la mitad, en donde vamos a hacer coincidir las dos líneas que vienen conformando la pinza. La línea central que pasa por el pezón la prolongamos hasta arriba. ¿Cuánto? Pues la teoría dice que aproximadamente lo que hay de aquí hasta acá deben ser 10 centímetros más o menos, y que eso tiene que ver con las tallas. Supuestamente serían 10 centímetros hasta las tallas 12 o lo que le llaman 42 también en otros países, y que a partir de eso, para tallas superiores a 42, por ejemplo 44 en adelante, entonces ya la distancia que hay de aquí hasta acá serían 12 centímetros. Resulta de que de aquí para acá, este es el costado, aquí está la sisa y este es el centro frente. Generamos una línea de apoyo a 2 centímetros desde aquí y la señalizamos. Entonces, este punto creado a 10 o 12 centímetros de la altura del pezón, lo vamos a hacer coincidir con el punto de la pinza que toca la submamaria, la del lado izquierdo. Este es el centro frente. Ok, entonces subimos esta línea que está aquí. Vamos ahora a analizar qué hay que hacer con las curvas para poder generar una curvatura en el lado derecho del molde, es decir, el que está hacia la sisa, y en el lado izquierdo la que está hasta el centro frente. Analizamos en el molde que está al lado derecho. En este molde que está aquí al lado derecho, podemos ver la continuación de la creación de la famosa pinza de alta costura. Entonces, continuamos con nuestra proyección y desde el punto de los 2 centímetros que nos habíamos abierto aquí de la línea media que pasa por el pezón es este, está bien delimitado aquí. Esta línea toma una curva y va a tocar la proyección de la línea que llevamos hasta la medida de los 10 o 12 centímetros y genera esta curvatura que ustedes están viendo, tocando esta parte de aquí, tocando la mitad que generamos con este triángulo de aquí, llegamos hasta la submamaria y bajamos hasta el área de la cintura. Posteriormente tendríamos que hacer unos ajustes, y es que cuando medimos esta línea curva, miren que entonces el molde de la parte derecha quedaría construida de esta manera, por donde ustedes ven el marcador de la línea roja, y eso hace de que esta curva que está aquí genere la volumetría del busto, y la parte del centro sería lo que corresponde a la línea verde, que podría ser con un corte hasta arriba, hasta el hombro, o podría ser con un corte que se pueda llevar hasta otra parte del hombro, o simplemente desvanecerlo en la sisa. Esta pinza supuestamente de alta costura anatómica se utiliza más que todo en chaquetería, en chaquetas en donde tampoco hay una definición perfecta del busto, ¿ya? Sino que simplemente se crea un pequeño volumen que nos muestra el volumen del busto, pero que no nos lo define. Entonces aquí a la final podría caber
un busto de 2 o 3 tallas y como no está una definición bien perfecta, porque estas medidas no corresponden absolutamente a nada, sino simplemente a una teoría que dice que de aquí a aquí son 2 centímetros y que normalmente la pinza que casi siempre podemos apreciar en todos los métodos tiene 3 centímetros en la cintura. Entonces, cuando construimos esto, nos estamos dando cuenta que se producen ciertas situaciones que son con las que yo no estoy de acuerdo. ¿Cuáles son esas situaciones con las que yo no estoy de acuerdo? Como estamos analizando el molde del frente, el molde del frente lo estamos analizando junto con todas las situaciones que afectan este molde, que es totalmente bidimensional y que a la final va a representar una tridimensionalidad cuando produzcamos los cortes de la tela. Si ustedes analizan, este punto que se encuentra aquí es el pezón, pero la construcción de la línea roja se nos sale del pezón, tratando de generar una curva suave, que es esta, se nos sale del pezón. Y entonces, ¿qué ocurre? Que modifica la separación de busto. Porque si la separación de busto, es decir, de aquí hasta aquí, son 10 centímetros, porque la separación de ella son 20, es decir, de pezón a pezón son 20, entonces la distancia del centro frente hasta el pezón serían 10. Pero esta construcción ya me modifica automáticamente esta distancia, ¿ya? Me rueda la línea del pezón porque ya se construye una línea que no está sobre el pezón, sino que está echada hacia un lado. Y lógicamente ya la distancia de centro frente hasta el pezón ya no serían 10, sino que serían 9, que al sumárselo a los otros 9 de allá serían 18. Entonces pasamos de una separación de pinzas de 20 a una separación de pinzas de 18, o pues lo que se logre, lo que afecte este rodamiento de la línea del pezón. Eso es por un lado. Segundo, cuando se hace este tipo de construcción, de todas formas hay que volver a rehacer la línea esta casi que en 1 centímetro, porque si midiésemos esta línea roja, que es la parte del molde del frente que va hacia el costado, si la midiésemos hasta aquí y midiésemos todo el contorno pasando, llegando por la submamaria y bajando hasta la cintura, y midiésemos esta otra, que de todas maneras en algún momento estas dos se van a tener que juntar y coser, yo tengo que coser esta pieza a esta pieza, nos vamos a dar cuenta que la línea de este lado es más corta que la línea generada de esta manera, porque esta línea generó con la curvatura una distancia que supera más o menos como 1 centímetro de diferencia. Por eso es que ustedes ven que aquí esta línea tuvimos que modificarla 1 centímetro para que al coser esta parte de la prenda con esta otra puedan coincidir estos dos puntos que están aquí. Otra de las circunstancias y de las cosas que definitivamente yo no estoy de acuerdo es que cuando se generan este tipo de pinzas y se unen esta parte de aquí, imagínense ustedes solamente esta parte central, la parte del centro, que sería esta. Si nosotros construyésemos un vestido, construyésemos una prenda que tuviese esta línea que está aquí y que tuviésemos que adicionarle la parte del costado, nos vamos a dar cuenta que aquí se conformaría una línea que es casi recta, que se nos mete en la parte de arriba hacia el cuello, es decir, hacia el centro frente. Y ese efecto es fatal, como ya lo había comentado en otros videos. Entonces, esta construcción, pues de pronto en algunos colegas la tienen como una excelente pinza de alta costura. Es más, existe un pequeño error y es el siguiente, que en algunos videos pude observar que el molde central no lo separan del molde del costado por la línea verde, sino que lo trazan hasta este punto y desde aquí construyen el triángulo que está aquí, generando esta punta fatal que cuando se cose queda horrible, porque aquí queda una punta.
queda una puya que la mujer no tiene, y mucho menos en la parte inferior del busto, porque el busto tiene, la parte superior del busto es más llana y la parte inferior del busto es un poco más abultadita, ¿ok? Entonces, la parte que tiene el abultamiento no se le puede generar esta punta que está aquí, es decir, que este molde central no podría ser abarcando esta parte de la línea roja hasta acá, porque generaría este triángulo que nos estaría sobrando y nos generaría aquí una puya que al coserla esto queda fatal. Debemos modificar, de acuerdo a mi experiencia, a mi teoría, debemos modificar esta línea para que no sea tan recta y para que, si en caso tal llegásemos a utilizar este molde para hacer una prenda que llegue hasta el hombro, o que de pronto no llegue hasta el hombro, sino que tenga un escote en la parte frontal, que tenga un escote aquí, que podamos generar un escote aquí, pero que esta línea de aquí para acá no sea recta, sino que lleve el movimiento del cuerpo. Vamos a voltear este trabajo que ya tenemos aquí para mostrarles en la parte posterior cuáles serían las modificaciones que le tendríamos que hacer a esta pinza llamada pinza de alta costura de la cintura.